Hola, bienvenidos. Vamos a leer un poquito una conversación de Ramana que la mantuvo en diciembre de 1936 y dice: el señor Parets, un caballero gujaratí que había asistido a una conferencia religiosa internacional, vino de visita a ver a Ramana, al ashram. Era un hombre joven, bien cuidado, alerta y completamente consciente de los méritos bien ganados en su vida. Presentó algunas notas que tenían preguntas para Sri Bhagavan y la primera decía: por favor, ayúdeme a realizarme, el Satchitananda, ¿no? Satchitananda es esta palabra tan conocida, ¿no? De la consciencia, felicidad y tal, ¿no? El estado del nirvana, tal, ¿vale? Entonces Ramana le dijo, todo esto, Satchitananda, significa una y la misma cosa, es decir, el sí mismo. El sí mismo está eternamente realizado, lo de siempre, ¿no? ¿Cómo te hacer para realizarme? Y ya estás realizado. Entonces siempre lo mismo y la mente siempre y venga y una vez y otra, que tengo que hacer para conseguirlo y tienes que ya está. Esto, la mente siempre cae en eso porque es a lo que está habituada, a tener que conseguir cosas, ¿no? Entonces siempre cae en lo mismo, ¿no? El sí mismo está eternamente realizado, le dice Ramana. De lo contrario no habría ningún gozo en ello. Si el sí mismo no es eterno, debe tener un comienzo, y lo que comienza también acabará. Así pues, es solo transitorio. Tú no eres transitorio, ¿no? Este es el tema. No hay ninguna utilidad en buscar un estado de cosas temporario, y el hecho de que el sí mismo es el estado de paz sin esfuerzo, siempre alerta, es lo que lo hace completo, ¿no? Una definición de quién eres tú, ¿no? Dicha por Ramana. Es el estado de paz sin esfuerzo, siempre alerta. El no esfuerzo, mientras se permanece consciente, es el estado de felicidad y realización del Satchitananda. El interlocutor le dice: yo no quiero respuestas intelectuales, quiero respuestas prácticas. Y Ramana le dice: sí, el conocimiento directo no requiere discursos intelectuales. Puesto que el sí mismo es experimentado directamente por todos, los discursos no son necesarios. Todos dicen yo soy. ¿Hay algo más que realizar? O sea plenamente consciente de ese yo soy. Esto es, ¿no? No hay nada más que realizar, ¿no? Y el interlocutor dice: eso no está claro para mí. Ramana le dice: usted es. Usted dice yo soy. Eso significa existencia. Y fijaos hasta dónde llega la mente humana. Y cuando uno ya le ha pegado demasiado, llega incluso a decir cosas como esta que va a decir ahora el interlocutor, y dice: pero yo no estoy seguro de ello, es decir, de mi existencia. Es interesante porque muchas veces, como digo, el camino de la conciencia es a través del sufrimiento. El 99,9% de las veces es así. Y por lo tanto, la gente que empieza a llegar a estos canales, a estas conversaciones, a estos caminos de los maestros, ha sufrido tantísimo que ya no sabe ni siquiera si existe, ¿no? Hasta ese punto te lleva la mente, ¿no? A dudar de si realmente yo existo o no existo, ¿no? Y en este punto ya estaba este también, ¿no? Pero yo no estoy seguro de ello, dice, de la existencia, de mi existencia, dice. Y Ramana se sorprende, dice: ¡wow! Entonces, ¿quién está hablando aquí ahora? El interlocutor reconoce: yo, ciertamente, pero si yo existo o no, yo no estoy seguro. La cabeza, señores, es muy peligrosa. Además, admitir mi existencia no me lleva a ninguna parte. Y Ramana le dice: incluso para negar la existencia debe haber alguien. Si usted no existe, no hay ningún preguntador y no puede surgir ninguna respuesta, ¿no? Entonces son cosas evidentes, pero cómo la mente te la lía siempre, ¿no? Pero Ramana ahí con toda su paciencia le seguía el hilo, ¿no? Porque si tú ves que una persona ya está en ese punto, ¿no? Pues es un buen punto, es un muy buen punto, ¿no? La desesperación es un grandísimo punto para llegar a casa. Entonces esto no lo va a soltar Ramana, que va. Entonces siguen con la conversación, ¿no? Dice el interlocutor: bueno, pues admitamos que yo existo, ¿vale? O sea, ya con lo que le está respondiendo dice: vale, admitamos que existo.
Y Ramana le dice, ¿cómo sabe que usted existe? ¿No? Le lleva a ese punto. El interlocutor dice, porque pienso, porque siento y porque veo, etc. Ramana dice, así pues, usted quiere decir que su existencia es inferida de estos sentidos, ¿no? 5 sentidos y la mente y todo eso, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna sensación, ningún pensamiento, etcétera, etcétera, de todo lo que usted ha dicho. En el sueño profundo, y no obstante, hay ser. No hay nada de eso que me dice usted en el sueño profundo. Y no obstante, usted sigue existiendo, ¿no? En el sueño profundo. Aunque ahí no está viendo, sintiendo, pensando, hablando, ni nada, ¿no? Los 5 sentidos están relajaditos, ¿no? Pero, sin embargo, no obstante, hay ser, le dice. Y el interlocutor le niega, dice, no, yo no puedo decir que yo era en el sueño profundo. Esto también lo digo yo. Yo no puedo decir que yo soy en el sueño profundo, señores. Esto es un tema que yo lo tengo ahí ancladito. Lamenté muchísimo, ¿no? Que cuando yo me vi, este cuerpo no se fue luego a dormir a la cama y tal. Esto es la única pregunta que me podéis ver hacer en los canales, hablando con Patricia Hernández o con quien sea, ¿no? Mi única pregunta siempre ha sido esta, ¿no? Porque este cuerpo no se fue a dormir. Entonces no llego a captar del todo, ¿no? Cómo es esa conciencia plena aquí y ahora, esa completitud en un sueño profundo, ¿no? En el Parabrahman, ¿no? Lo que se llama el Parabrahman, la nada, el antes de Dios, ¿no? Así que aquí hemos llegado a mi punto. Vamos a ver lo que le dice Ramana al respecto de esto. ¿Niega usted su existencia en el sueño profundo? Hombre, yo no la negaría, pero desde luego no me consta tampoco. Vamos a ver qué le dice el interlocutor. Dice, yo puedo ser o puedo no ser en el sueño profundo. Solo Dios lo sabe. Pero claro, resulta que Ramana es Dios y le tiene ahí para hablar con él. Fijaos qué suerte tienen algunos. Entonces Dios le responde, cuando usted despierta del sueño profundo, recuerda lo que hizo antes de dormirse. Y el interlocutor sigue, ¿no? Yo puedo decir que yo era antes y después del sueño profundo, pero no puedo decir si yo era en el sueño profundo. ¿Dice usted ahora que estuvo dormido? Sí. ¿Y cómo lo sabe? A menos que recuerde el estado de sueño profundo. De eso no se desprende que yo exista en el sueño profundo. La admisión de esa existencia no lleva a ninguna parte, le dice el interlocutor. Y Ramana sí que digo que no lo va a soltar. ¿Quiere usted decir que un hombre muere cada vez que le sobreviene el sueño profundo y que resucita mientras está despierto? Puede ser, dice el hombre, solo Dios lo sabe. Entonces, que venga Dios y encuentre la solución a estos enigmas, dice Ramana. Si uno muriera en el sueño profundo, uno tendría miedo del sueño profundo. Lo mismo que uno tiene miedo de la muerte. Por otra parte, uno corteja al sueño profundo. ¿Por qué debe ser cortejado el sueño profundo a menos que haya gozo en él? Esto es cierto, ¿no? Uno está deseando, ¿no?, ir a descansar. Uno está deseando ir ahí, ¿no? Si eso fuera la muerte o tu destrucción, el ego no querría dormir, ¿no? Esto es cierto. Hay un conocimiento muy interno de lo que sí es, ¿no? Lo hay. Esto es cierto. Y esto me vale, me aplica. Me quedo con ello. Ya me lo había leído en su momento, ¿vale? Pero siempre está bien repasar, ¿no? No hay ningún gozo positivo en el sueño profundo, dice el interlocutor. El gozo positivo, ¿no? El sueño profundo es cortejado solo para deshacerse de la fatiga física. Y Ramana le dice, bien, eso es correcto, para librarse de la fatiga, que eso es el despertar, señores. Librarse de lo que molesta, no es otra cosa. Hay el que se libra de la fatiga también, le dice Ramana, fíjate, ¿no? Si tú hablas que es un librarse de la fatiga, es porque hay alguien que se libra de la fatiga, ¿no? Sí, admite el interlocutor. Así pues, le dice Ramana, usted está en el sueño profundo y usted está también ahora. Ya está, demostrado. Usted era feliz en el sueño profundo, sin sentir, sin pensar, etcétera, etcétera. Puesto que el mismo continúa ahora, ¿por qué no es usted feliz ahora? El interlocutor le dice, ¿cómo puede decirse que hay felicidad? Y Ramana dice, todos dicen
Sukamahan Svabban. Bueno, estas palabritas del hindú que yo no pretendo saber leerlas, que significa yo he dormido felizmente o estuve gozosamente durmiendo. ¿Vale? Es una frase que ellos lo dicen en una sola palabra, ¿no? A esto, yo he dormido felizmente o yo estuve gozosamente durmiendo, ¿no? Ay, qué bien, he descansado y tal cuando te despiertas, ¿no? Entonces el interlocutor dice, yo no pienso que estén acertados cuando dicen eso. No hay ninguna felicidad. Esto del positivo que decía, ¿no? Ninguna experiencia positiva, tal, egoica, claro, él busca lo egoico y lo egoico ahí no está, ¿no? Entonces dice, eso solo es una ausencia de la aflicción. Y Ramana le dice, su ser mismo ya es felicidad. Por consiguiente, todos dicen, estuve gozosamente dormido. Eso significa que en el sueño profundo uno permanece en el estado primordial incontaminado. En cuanto a la aflicción, no hay ninguna aflicción. ¿Dónde está la aflicción para que usted pueda hablar de su ausencia en el sueño profundo? La equivocada identificación presente del sí mismo con el cuerpo ha dado origen a todos estos errores. Es decir, está negando incluso la aflicción de la vida, la aflicción del sueño, porque en realidad no está. Eso es una apariencia, ¿no? El sufrimiento es una apariencia, ¿no? Como el otro día estuve compartiendo una frase de Nisargadatta que decía, no, o de Ramana mismo que decía, ¿no? Le estuve comentando, tanto Dios como el hombre que sufre, ambos son una ilusión, ¿no? Todo este sufrimiento del despiste en realidad tampoco está aquí. Pero mientras lo parece, ¿no? Es como el invitado a la boda, ¿no? Que mientras parece que está y tal, está comiendo y viviendo a tu costa, ¿no? Pues eso es. Seguimos. El interlocutor le dice, lo que yo quiero es la realización. Yo no siento mi naturaleza feliz inherente. Esto es. Ramana le dice, porque el sí mismo está identificado ahora con el no sí mismo. El no sí mismo tampoco es aparte del sí mismo. Sin embargo, hay la noción errónea de que el cuerpo es aparte y el sí mismo es confundido con el cuerpo. Esta identidad errónea debe acabar para que la felicidad se manifieste, ¿no? O sea, la felicidad está aquí y siempre la estamos sintiendo y siempre la estamos teniendo porque es lo que somos. Pero cuando estás despistado, parece que no la encuentras, parece que no la ves, ¿no? Parece, es un parecer. Cuando despiertas te das cuenta que siempre has sido plenamente feliz, porque tú eres la felicidad y tú eres todo y todos. Hay un solo ser que eres tú y eres la felicidad en sí misma, la completitud en sí misma. Entonces ese sueño del sufrimiento fue una pesadilla, pero la pesadilla existe realmente, se ha dado. Pues una pesadilla realmente no ha existido y no se ha dado, ¿no? Y los personajes que sufrían en la pesadilla no existieron nunca. Por lo tanto, ¿quién sufrió? ¿Quién sufrió la pesadilla, no? Nadie sufrió la pesadilla. Te crees que eso está ahí, que se sufre, ¿no? De ahí el tema, ¿no? Que el sufriente en realidad no está en ningún sitio, ¿no? Pero hay que darse cuenta de que ese sufriente no está en ningún sitio. Es como un tema gracioso, pero es lo que es, señores. No se puede explicar mejor que esto, ¿no? El interlocutor le dice, yo soy incapaz de ayudarme a mí mismo. El ingeniero, que era este hombre, sugirió hacerse una entrega de sí mismo al maestro. Y el maestro le dice, su naturaleza ya es la felicidad. Usted dice que no es patente esa felicidad. Vea lo que le obstruye a usted de su verdadero ser. Se le señala que la obstrucción es la identidad errónea. Elimine el error. El paciente debe tomar por sí mismo la medicina prescrita por el médico a fin de poder curarse de su enfermedad, ¿no? Claro, ahí está delante del médico, ¿no? El interlocutor le dice, el paciente está demasiado débil para ayudarse a sí mismo y se pone incondicionalmente en manos del médico. Aquí es donde está haciendo la entrega, ¿no? Pide poder entregarse y se entrega, ¿no? Hay que llegar a este punto, ¿no? Ya de, ni siquiera sé si existo, ¿no? Ni siquiera sé si, ¿no? La intensidad de las cosas y a veces el sufrimiento, que nos lo alargamos hasta un extremo tremendo,
para llegar a este punto, ¿no? El paciente ya está demasiado débil, se pone incondicionalmente en manos de su médico. Ramana le dice, al médico se le debe dar mano libre y el paciente solo deberá permanecer en equiesencia sin decir nada. Algo me salta. Similarmente, manténgase en quiescencia, eso es, sin esfuerzo. El interlocutor le dice, eso es también la medicina más efectiva. Y dice, convénzame de la existencia de Dios, por favor, ¿no? Ramana le dice, la realización del sí mismo equivale a esa convicción. Lo tienes que ver tú, ¿no? Lo tienes que ver tú. Por eso Nisargata decía que se requiere una gotita de fe, ¿no? Y si no lo has visto, se requiere una gotita de fe, ¿no? Y eso no hay otra. O la tienes o no la tienes o qué. O tendrás que sufrir más y más y más y más y más y más hasta que revientes ya. Y aunque sin fe, revientes, ¿no? Porque no hay más caminos, señores. Entonces dice, la realización del sí mismo equivale a esa convicción, claro, como yo, ¿no? Entonces, ahí me dicen, es que tú crees en Dios. Digo, no creo, no. Es que me consta. No creo, no, creer no. Es que lo sé, es que me consta. Una cosa es creer y otra cosa es saber, ¿no? Vale. ¿Cómo se relaciona el Parabhavda, el karma pasado, quiere decir eso, con el Purushakara, el propio esfuerzo de uno en el aquí y en el ahora? ¿Cómo se relaciona una cosa y la otra? Le pregunta el interlocutor. Y Ramana le dice, el karma pasado es acción. Debe haber un hacedor para haber hecho esa acción del karma pasado. Vea quién es ese hacedor, a ver si está en algún sitio. El Purushkasara, es decir, el propio esfuerzo aquí y ahora de uno, es esfuerzo. Vea quién se esfuerza. Hay una identidad establecida en el uno y en el otro. El que busca conocer su relación es él mismo, el lazo. No busques la relación entre el karma o la acción actual o tal. Es ese mismo, ¿no? que parece que actuó en el pasado o que ahora se pregunta si actúa en el presente y qué relación tiene. Es ese mismo, es el mismo hilo conductor. Ese es lo que es, ¿no? El interlocutor le pregunta, ¿qué es el karma y el renacimiento? Ramana responde, el hacedor y el karma, que es la acción que hizo, deviene evidente. Si usted es un nacido ahora, puede haber renacimiento. Vea ahora si usted es un nacido ahora. Entonces, cuando en otra ocasión, y esto lo he comentado mucho, en una frase que yo me quedé de Ramana, ¿no?, en la cabeza, que le preguntaban, Ramana, ¿hay reencarnación? Y él decía, no. Solamente durante la ignorancia habrá reencarnación. La reencarnación perdura mientras perdura la ignorancia. Esa fue su respuesta. Mientras estamos en la ignorancia y la reencarnación, hay todo este rollo que hemos hablado 1000 veces, ¿no? Pero tampoco es la reencarnación tradicional, y hablé mucho en el canal sobre eso, sobre la absurdez de la reencarnación tradicional, ¿no? Y lo que sí es y lo que no es. Y aún así, eso es dentro de creerte esta película, de si tú has nacido y has reencarnado y has muerto, y es que si no has nacido, pues esto se cae todo, ¿no? Porque lo único que existe es este segundo, aquí y ahora, no hay un pasado en el que naciste, es que eso no existe, ¿no? Hoy mismo también he compartido una frase que decía que algo así como el que cree en la historia del mundo y tal, pues la historia del mundo, si es que todo es aquí y ahora, no ha habido nunca esa historia, ¿no? Nunca la ha habido, ¿no? No. El interlocutor le dice, ayúdame a tener Yoti Darsana, o sea, la visión de la luz, vale, la claridad, digamos, ¿no? Como decía mi amiguito, la claridad de la verdad, ¿no? Vale, y Ramana le dice, la visión clara implica el veedor. Encuentre el veedor y la visión estará incluida en él. Siempre es lo mismo, ¿no? Lo mismo.
¿Quién es el que está ahí? ¿Dónde está ese ser? ¿Dónde está esa base? ¿No? Y te lleva a que mires la pantalla del cine, ¿no? Y la persona siempre pregunta, ¿y qué si el cine, que si la película, que si al principio de la película, después a no sé cuánto, que si la pantalla y dónde aparecen las imágenes de ese cine? ¿Dónde aparecen esas imágenes? Y siempre te lleva y te lleva y te lleva y te lleva al veedor, ¿no? Busca al veedor. La visión está dentro de ese veedor, porque solo es una cosa. Entonces, toda esta conversación, ¿no?, de altos vuelos para gente bien desesperada, que ya no sabe si existe o no existe, pues me pareció muy interesante de comentarlo aquí en el canal. Yo espero que os haya gustado y así, pues no sé, vamos leyendo cositas de los maestros para escucharles a ellos. Un besito y hasta la siguiente. Chao.